Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora. Bueno, buenas tardes a todos. Comenzamos hoy día las exposiciones que van a comenzar hoy día y van a culminar el otro miércoles, porque, como dijimos, pues el viernes no vamos a tener clase. Yo mañana o esta noche yo ya les voy a poner la tarea de planteamiento del problema para que ustedes vayan resolviendo esa tarea. Les sugiero que sea el día viernes a la hora de la clase, pues tienen ustedes esas 2 horas para reunirse cada grupo y organizar un poco el planteamiento del problema y también los objetivos de la investigación. Planteamiento, justificación y objetivos de la investigación. Entonces eso nos va a dar más luces para que ustedes ya puedan empezar a buscar la información pertinente para más adelante el marco teórico. Básicamente ya todos tienen temas, ojalá que no haya que hacer ningún cambio. Hemos analizado la factibilidad de esos temas y son posibles, entonces es cuestión ya de que se pongan de acuerdo con el grupo, hagan un trabajo en equipo y cada uno asuma responsabilidades. O sea, lo importante es que todos en el grupo trabajen. Bueno, estos temas de la primera parte es un poco es un repaso, esto ya ustedes lo han dado en metodología de la investigación, también algo de esto dieron ya en proyecto 1, pero de cualquier manera es una base que contextualiza lo que ustedes van a hacer, porque ustedes tienen que definir tipo, diseño de investigación, y es un recordatorio para eso. Entonces, sin más, no sé si hay alguna duda, porque ya nos veríamos después de esta... Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Sí. En el aula virtual, donde dice elección del... ¿Perdón? En el aula virtual, en donde Sí. dice elección del tema, ¿ahí subimos nuestro tema o es...? No. Es que la parte de elección del tema no tiene ninguna calificación. Es una tarea, pero sin calificación. Lo hemos hecho a través de tutoría o en clase con los grupos que han podido, y no tiene calificación. Ustedes no tienen que subir nada al aula virtual. Ah, ya. ¿De acuerdo? Ya, doctora, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces ahora sí, vamos a comenzar la exposición de los tipos, los enfoques, los alcances o niveles y los tipos de investigación en salud. Básicamente casi todos son cuantitativos. Entonces, por favor, el grupo 6, que se prepare, se presente, todos estén con la cámara abierta. No sé si yo les dije cómo vamos a evaluar la exposición, ¿les dije o no? ¿Les dije la rúbrica de la exposición o no? Me parece que no. No, Bueno, doctora. yo evalúo a nivel individual el conocimiento del tema y la expresión oral, que es la valoración más importante, que es el 70%. Después hay otra valoración que sería la colectiva, que sería la integración del grupo, y por otro lado, pues el informe y el PowerPoint. ¿Ok? Bueno, señores, prepárense. El grupo 6 tienen que estar con la cámara abierta todo el tiempo. Gracias. Adelante. Bueno, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 6 y a continuación nuestro tema es sobre enfoques de investigación cualitativo y cuantitativo y mixto. También los alcances o niveles de la investigación y también los tipos de investigación en salud. Este grupo está conformado por Calderón Alejandra, Casanova Jennifer, Hola Marco Jairo, Isa Lady, Reyes Carlos y quienes habla de Dolores. Siguiente, por favor.
Bueno, vamos a comenzar con una breve explicación, una introducción pequeñita de lo que es la investigación. La investigación viene siendo un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Esta investigación viene siendo una actividad que se lleva a cabo con la finalidad de generar conocimiento. El conocimiento es la información que hemos adquirido sobre las cosas y sobre nosotros mismos. Dependiendo de cómo se realiza la investigación puede ser científica, intuitiva y de sentido común, etc. Bueno, tenemos que se han presentado dos enfoques principales en lo que es la investigación. Un enfoque cuantitativo y otro enfoque cualitativo. Ambos van a emplear procesos empíricos, metódicos y van a ser cuidadosos para generar un conocimiento. Bueno, estas pueden tener similitudes en cuanto a sus estrategias y relaciones entre sí, por las cuales van a tener 5. Como vemos en la diapositiva, la primera van a llevar a cabo la observación y la evaluación de fenómenos. Segundo, que establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y la evaluación realizada. También, tercero, van a demostrar el grado en que las suposiciones o ideas tienen un fundamento. Cuarto, van a revisar tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. Y quinto, van a proponer nuevas observaciones y evaluaciones para modificar o fundamentar esas ideas o suposiciones, o incluso pueden generar otras. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos lo que es el enfoque cuantitativo en la investigación. El enfoque cuantitativo viene siendo probatorio y también puede ser secuencial. El orden de esto tiene que ser riguroso y no se pueden eludir los pasos cuando se realiza esta investigación, que esta va aportándose de una idea y luego se va acotando. Y una vez ya delimitado el tema, se derivan objetivos y preguntas de esta investigación. Y posteriormente se realiza un marco teórico. En esta vamos a encontrar que primero, en cuanto a sus características, primero se mide y se estima las magnitudes de los fenómenos o los problemas de investigación. El investigador tiene que plantear un problema de estudio delimitado, concreto sobre el fenómeno, aunque éste vaya en evolución. También el investigador tiene que haber investigado anteriormente y luego construir un marco teórico, de lo cual va a derivar hipótesis y estas la va a someter a una prueba mediante el empleo de diseños de investigaciones apropiados. Esta hipótesis se genera antes de analizar o recolectar los datos. Las recolecciones de estos datos van a ser mediante la medición de las variables o conceptos contenidos en las hipótesis. También para que esta investigación sea aceptada por los investigadores, deben demostrarse los procedimientos a realizar. Debido a que los datos son un producto de las mediciones, estas se van a representar mediante números y se deben analizar los métodos estadísticos. También tenemos que en este proceso se tiene que tener un control, un mayor control para lograr posibles explicaciones distintas a las hipótesis. También se van a excluir los errores, aunque sean mínimos, pero se tienen que desechar. Esta investigación debe ser lo más objetiva posible. Y los fenómenos o paradigmas no deben ser afectados que se observan, no deben ser afectados por el investigador.
También esta investigación debe ser predecible y estructurada y se debe tener decisiones críticas en los métodos que se van a recolectar con los datos. Esta investigación lo que va a intentar es generalizar los resultados encontrados en un grupo grande, y al final de estos estudios se tiene que pretender confirmar y predecir los métodos investigados, buscando también regularidades y también relaciones entre los elementos que se investigan. Los datos generados van a poseer tanto estándares de confiabilidad y estándares de validez. Las conclusiones deben contribuir para la generación de conocimientos. También esta investigación pretende identificar tanto leyes causales y universales. Y la investigación ocurre en una realidad externa al individuo, por lo que hay que lograr una realidad, hay que llegar a una realidad en cuanto a la aproximación de esta investigación externa. Siguiente, por favor. Bueno, para este fin utilizamos una argumentación basada en Grinnell y Creswell, la cual ellos derivaron dos realidades. Una que va a ser interna y otra que va a ser externa. Bueno, vamos a encontrar que la interna, que consiste en creencias, presuposiciones, experiencias subjetivas de las personas. Y la otra que es externa, que son independientes a estas creencias que tengamos sobre ellas. Esta realidad tiene que ser subjetiva, susceptible a conocerse. También se necesita comprender mayor la información sobre esta realidad objetiva. Para ello se necesita registrar, analizar dichos eventos, tanto en el enfoque cuantitativo, lo subjetivo tiene que existir y tiene que tener un valor investigativo. Para este enfoque se debe demostrar el adecuado conocimiento con la realidad objetiva. Bueno, también se debe establecer la realidad objetiva, que es diferente a las creencias, y se debe adaptar a la realidad. Siguiente, por favor. Ahora, pasando al enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de investigación, pero esto da a una claridad sobre las preguntas de investigación o hipótesis que deben proceder de la recolección de los datos y análisis de los mismos. Estos en sí se deben desarrollar preguntas o hipótesis antes o después de estos análisis o de estas recolecciones de datos. Por lo cual vamos a encontrar que esta parte, va partiendo de lo que es una idea, planteamiento problema, el cuerpo de la investigación, el diseño del estudio, la definición inicial del estudio y el acceso que se puede tener a esta, la recolección de los datos, el análisis de esto, o la interpretación de los resultados, y por último, la elaboración del reporte final de los resultados. Entre estos enfoques cuantitativos y cualitativos, tenemos que por lo general, la diferencia es que en el cuantitativo, la posición personal del investigador debe ser neutral. En cambio, en el cualitativo, la posición personal del investigador
tiene que ser explícita, tiene que reconocer sus propios valores y también sus creencias. En la cuantitativa, la interacción va a ser física entre el investigador y el fenómeno. Y la cualitativa, la interacción física entre el investigador y el fenómeno va a ser próxima, va a ser un poco. En cambio, en la cuantitativa va a ser como distanciada y en la cualitativa va a ser próxima, la interacción. En la cuantitativa, la interacción psicológica entre el investigador y el fenómeno también va a ser distanciada, y en cualitativa va a ser cercana, va a ser empática en lo que se está involucrando. Gracias. Bien, bueno, prosiguiendo con la exposición de mi compañero, bueno, vamos a tener ciertas características que ya nos habían indicado pues, posteriormente mi compañero. Bueno, tenemos que dentro de este tipo de investigación, inicialmente para la elección de un tema, bueno, tenemos que se va a iniciar con una revisión sistemática de la literatura, en este caso, o sea, del tema que nosotros vamos a tener por elección, y esta revisión de la literatura puede complementarse en cualquier etapa del estudio, ya que bueno, este de aquí nos va a aportar mayor información y se puede apoyar desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de los resultados. Bueno, tenemos como segundo punto o segunda característica, pues que es necesario regresar a etapas previas, debido a que, bueno, no siempre lo que se tiene como un planteamiento va a cumplirse. Por ejemplo, en el texto nos mencionaba un ejemplo donde un estudiante quería investigar a un grupo de reos, en este caso, que son de alta peligrosidad, bueno, son criminales, así lo describe el libro, pero este de aquí no pudo tener acceso a esta información. Es decir, ya hubo un primer problema de acuerdo al grupo poblacional que él quería investigar. Bueno, entonces, por lo tanto, debió cambiar su grupo a unos criminales menos peligrosos. Por lo tanto, todas sus clases de datos iban a cambiar y eso no estaba considerado en el inicio. Por lo tanto, es necesario hacer una revisión siempre de los temas anteriores que se van realizando a lo largo de la investigación. Bueno, vamos a tener también como otra característica que, bueno, a la inmersión inicial del campo significa también que nosotros debemos adentrarnos al ambiente o al entorno al grupo poblacional que nosotros queremos investigar. Además de esto, también debemos, en este caso, integrar a personas o guías que nos puedan aportar información. Bueno, como una siguiente característica en este caso, pues el proceso cualitativo nos va a hacer una muestra, recolección y análisis de todos los datos. Estos de aquí se van a realizar de forma simultánea. La siguiente diapositiva. Bueno, vamos a tener la aproximación cualitativa o el enfoque de esta. Bueno, existen una serie de características en el texto que son bastante extensas. Bueno, en este caso vamos a tener como primera característica que el investigador o investigadora va a plantear un problema, pero este de aquí no va a ser un proceso totalmente definido debido a dos características. Inicialmente que el enfoque en sí no es tan específico y además de esto que no siempre se da como una definición completa de lo que nosotros queremos investigar. Tenemos también la búsqueda es cualitativa y también nos explica el libro cómo debe realizarse esta búsqueda. Es decir, que primero no debemos plantear una teoría en sí, sino que debemos comenzar con una examinación de toda la literatura, de los temas, de toda la información que nos puede guiar a realizar este estudio. Y después de esto presentar en sí las teorías. Bueno, tenemos como tercera característica, perdón, que no se trata en este tipo de estudios no se va a tratar de aprobar una hipótesis, sino que más bien se va a tratar de recolectar datos y después desarrollar el estudio.
Bueno, tenemos como una cuarta característica que el enfoque se va a basar en métodos no estandarizados, es decir, que esto va a funcionar más bien en obtener datos por medio de entrevistas, también sobre los puntos de vista, sobre las emociones de las personas que vamos a entrevistar, sobre sus experiencias. En sí, la búsqueda es bastante subjetiva. También nos menciona en el texto que es muy importante también contar con en sí estas características o estos pensamientos de ciertos grupos o de individuos que estén relacionados con nuestro tema. Bueno, también este tipo de estudios nos va a permitir hacer preguntas más bien abiertas y en los datos cualitativos nos va a permitir detallar situaciones, eventos, los pensamientos de estas personas y también contar con evidencia que sea simbólica, verbal o audiovisual. Bueno, el quinto punto en este caso va a ser que el investigador cualitativo, en este caso, eh, relaciona en sí con su tema las experiencias personales o experiencias de vida, historias de las personas a las que se van a entrevistar. Bueno, y la sexta en este caso, pues como ya se mencionaba, es un estudio holístico, es decir, que va a tratar de acoplar varias cosas sin reducirlas. La siguiente diapositiva. También tenemos que este de aquí no va a ser manipulable, es decir, va a tratar de explicar todos los procesos como son y al natural. Bueno, en el octavo punto pues tenemos que esta de aquí va a tratar de entender sobre todo el carácter humano, o sea, cuáles son sus experiencias y qué piensa. También tenemos que postular la realidad a través de la interpretación, es decir, bueno, todo lo que ya había mencionado antes, es decir, los puntos de opinión y las realidades que tienen cada persona. Bueno, como otro punto, pues tenemos que estos estudios en realidad no buscan que sean repetidos. Y bueno, por último, también cabe destacar que trata de estudiar, o sea, trata de ser naturalística y también interpretativa, es decir, naturalista debido a que estudia los fenómenos, tanto de los seres vivos y sus ambientes, y también interpretativa porque le trata de dar sentido a estos fenómenos. Bueno, la siguiente diapositiva. Bueno, tenemos también el resumen de una serie de características. En este caso, pues va a ser que va a tratar de explicar un punto de vista interno, es decir, que va a tratar de explicar un fenómeno, utiliza diversas técnicas de investigación, también los datos que se relacionan van a ser de forma de notas extensas como diagramas, mapas o cuadros sinópticos. Bien, otra de las características es que trae significado de los datos, es decir, de toda la información recolectada o investigada, trata de darle un significado. Analiza también aspectos explícitos, conscientes o manifiestos, y también es capaz de manejar paradojas. En este caso, por ejemplo, los dilemas éticos, como sería un ejemplo de estos, algún tema como el aborto. Bueno, la siguiente diapositiva. Bueno, ¿cuáles son las diferencias en este caso entre los enfoques cuantitativo y cualitativo? Bueno, tenemos que el enfoque cualitativo trata la dispersión o expansión de los datos de la información, y en el enfoque cuantitativo, es decir, es un poco más corto o trata un solo foco de estudio. La siguiente diapositiva. Bueno, vamos a tener aquí un cuadro que también se puede visualizar en el texto sobre la definición de cada uno de estos y sus diferencias entre el enfoque cuantitativo y el cualitativo. Tenemos que el marco general de referencia básico, en este caso en el cuantitativo, se trata sobre todo del positivismo, el neopositivismo, mientras que el cualitativo más bien trata de explicar fenómenos. El punto de partida en el cuantitativo busca una realidad a conocer, mientras que en el cualitativo trata de construir o interpretar. Y bueno, la realidad que va a estudiar, en este caso, el enfoque cuantitativo es único y el cualitativo es más bien subjetivo.
en la siguiente diapositiva. Bueno, en este caso vamos a tener también un texto, un cuadro que se puede abordar más en el libro sobre las diferencias entre el enfoque cuantitativo y el cualitativo. Gracias. Cambia de diapositiva, por favor. Ya. Hablando ahora de los procesos fundamentales que se realicen en una investigación, el libro mencionaba en sí que había que hacer bastante hincapié en que tanto el proceso cuantitativo como el proceso cualitativo es muy posible regresar a una etapa previa de la investigación y que también es posible o es susceptible a que ésta se modifique en el caso de que cuando ya nos encontremos en algún otro punto se deba de realizar algún cambio en esto. Bueno, vamos a tener que tanto en el proceso cuantitativo como en el cualitativo se obtienen diferentes maneras de obtener información dependiendo del tema que queremos abordar. Por ejemplo, en la investigación cuantitativa vamos a tener que las preguntas que se realizan son cuestionarios cerrados, también se tiene un registro de datos estadísticos, hay pruebas estandarizadas y también en el caso de medicina hay cosas de este tipo, hay tipos de mediciones fisiológicas, aparatos de precisión, ya. Mientras que en los estudios cualitativos vamos a tener que se tienen que realizar entrevistas bastante exhaustivas, pruebas proyectivas, cuestionarios en este caso tienen que ser de tipo abierto, también se realizan sesiones de grupo, de revisiones de archivos y observación. Ya. Hablando de las características cuantitativas y las cualitativas, pues vamos a observar algunas diferencias que se van a tener al momento de realizar algunas de las etapas en el proceso de investigación. Por ejemplo, en el planteamiento del problema, pues vamos a tener que el proceso cuantitativo prácticamente es una revisión analítica de la literatura, mientras que el cualitativo se basa prácticamente o sea, está basado sí en la literatura, pero también está abordando las experiencias que se han obtenido como previo al tema de investigación como tal. Y vamos a tener que el planteamiento del problema en las características cuantitativas tiene que ser específico y tiene que estar centrado directamente en las variables de la investigación, mientras que en el caso de un proyecto cualitativo, este debe de ser emergente y se va a ir abriendo, o sea, es como un poco más amplio, no tiene que ser tan centrado en el tema como lo es en un proyecto cuantitativo. Ya. Y en el tipo de investigación cuantitativa, pues vamos a tener que esto de aquí se va a encontrar basados en datos que son medibles y que se pueden observar, o sea, cosas que son datos que ya están puntualizados como tal, mientras que en el proceso de una investigación cualitativa, esto de aquí más bien está basado en lo que es las experiencias que han tenido los participantes. Ya, en la revisión de la literatura, pues vamos a tener que un proyecto cuantitativo este punto es importante porque va a direccionar el proceso, o sea, lo va a encaminar como tal. Mientras que un proceso cualitativo, esto de aquí se lo va a contextualizar, o sea, como que el proceso ya se lo había planteado anteriormente. Y allí ambos, obviamente se va a tener que realizar la justificación del planteamiento y por qué se realizó ese estudio, cuál es su necesidad. En una hipótesis de tipo cuantitativa, pues como ya mis compañeros habían mencionado, pues una investigación cuantitativa es como algo que se quiere medir, algo que se quiere probar y que es algo más que todo específico a comparación de la cualitativa, que es algo que se quiere construir. Bueno, la cuantitativa, las hipótesis tienen que ser, o sea, ya tienen que haber estado predeterminadas y estas van a ser probadas, mientras que las hipótesis en un proceso cualitativo va a ser emergente. Los diseños en el primer tipo de investigación van a ser, o sea, van a estar ya preestablecidos y se van a implementar, o sea, es muy riguroso, tienen que ser al pie de la letra, tal cual como lo dicen los textos de investigación, mientras que en el cualitativo, este de aquí se van a basar en cómo va surgiendo el tema, el contexto y las circunstancias que se van a ir dando.
También vamos a tener otro punto. Cambio de diapositiva, por favor. Ya. También vamos a tener otro punto que es la selección de la muestra. Pues vamos a tener que en el proceso cuantitativo el tamaño va a depender de qué tan grande va a ser la población, mientras que en el cualitativo se va a basar en qué tan grandes son el fenómeno que se está estudiando, no solo la población como tal, sino el dato médico en este caso, que las personas que están padeciendo del problema que nosotros estamos analizando, el problema o el fenómeno. Y en lo que corresponde la recolección de datos, en un proceso cuantitativo van a ser instrumentos que ya han estado predeterminados y que, o sea, deben estar precedidos antes de realizar el análisis, ¿ya? Mientras que en el cualitativo los instrumentos van a ir emergiendo, poco a poco se vaya realizando la investigación. Ya. Sí. Siguiente diapositiva, por favor. El análisis de los datos, pues prácticamente vamos a tener que los datos en un análisis de tipo cuantitativo van a emerger, bueno, van a estar o se los van a designar, ya hay categorías que están predeterminadas y en esas categorías es que nosotros tenemos que encasillar el proyecto como tal, mientras que en un proceso cualitativo, pues vamos a tener que las categorías van a ir emergiendo y nosotros somos quienes se las vamos a ir como... O sea, los datos que nos van a surgir en nuestro proyecto nos van a dar categorías, a comparación del proceso cuantitativo que las categorías ya están y nosotros las tenemos que ir encasillando. También vamos a tener que el análisis en un proceso cuantitativo va a ser de tipo estadístico. ¿Por qué? Porque lo que se va a pretender es prácticamente explicar una teoría. Mientras que en el análisis cualitativo, este de aquí se va a tratar de entender la teoría, más no de explicar. Es como de tipo construir. También vamos a tener que otro punto que es la presentación de los resultados, pues en el proceso cuantitativo vamos a tener una distribución de variables que se va a dar en tablas, en figuras, y van a tener que existir como una cierta correlación, o sea, tiene que haber una relación en las variables, así como también debe haber una relación en los modelos de tipo matemáticos y de tipo estadísticos. Y en el tipo cualitativo, perdón, esto de aquí tiene que basarse en categorías de tipo, o sea, se va a estudiar tipo los patrones, los comportamientos que han tenido las personas a lo largo de la investigación. Y cómo se van a dar los resultados, pues estos de aquí, de tipo cuantitativo va a ser estándar y el cualitativo va a ser de tipo emergente y flexible. Siguiente. ¿Cuál de los dos enfoques prácticamente es el mejor? Pues desde hace muchísimos años esto de aquí había sido como un tema de polémica, habían tipo defensores que decían que el tipo de investigación cuantitativa era superior al cualitativo y viceversa. Sin embargo, actualmente este sentido de la rivalidad ya no existe y cuando una persona está a punto de realizar una investigación, ya no tiene que elegir o entre el blanco o el negro, sino más bien, o sea, ya no los ve como tipo rivales, sino que los ven como investigaciones que pueden llegar a complementarse e incluso actualmente está la teoría de que ninguno de los dos tipos de investigación va a ser mejor que el otro, solo que van a constituir dimensiones o puntos de vista diferentes que ya los vamos a ir explicando a lo largo de esta exposición. La investigación cuantitativa, pues prácticamente esta de aquí nos va a ofrecer la posibilidad de generar resultados que van a ser más amplios, además de que nos van a otorgar tipo el control que se da en los fenómenos, pero el punto de vista que nos va a dar esta investigación, pues prácticamente va a estar basada en conteos, en como datos matemáticos, datos estadísticos, es decir, en conteos y en magnitudes. Y también algo interesante e importante de este tipo de investigación prácticamente es que
ayuda a la posibilidad de que se pueda tipo repetir y que sirva de apoyo para investigaciones futuras. También vamos a tener que la investigación cualitativa, esto de aquí va a proporcionar datos más profundos, o sea, va a generar que las personas que estén leyendo este tipo de investigación puedan enriquecer su interpretación, depende de la investigación que se esté realizando, ya que esto de aquí generalmente va a estar basada en la conceptualización de un ambiente o de un entorno, ya que esta investigación lo que pretende medir son patrones como de comportamiento de las personas. Así que se va a basar también en los detalles o las experiencias que vayan a tener, que han tenido los participantes de esta investigación. Y también se dice que esta investigación de tipo cualitativa ofrece como un punto de vista más fresco, más natural, así como también tiene mucha mayor flexibilidad, ya que el enfoque cuantitativo como tal es como un poco más específico y más exacto, como que quiere probar algo. Ya. Bueno, cabe destacar también que cada tipo de investigación tiene como ramas o sea, hay materias que se encargan más de realizar procesos cuantitativos que procesos cualitativos. En el caso de los procesos cuantitativos o este tipo de métodos, se encarga más, o está encasillado más a las investigaciones que son de tipo exactas o naturales, por ende es más usado en las ciencias como la física, la química y la biología. Y porque, o sea, se dice que este es el método como más apropiado para estudiar los fenómenos que investigan estas ramas. Mientras que el método de tipo cualitativo está más empleado en medicinas que requieren, o sea, que tienen un enfoque más humanístico, como la antropología, la sociología y la psicología social. Sin embargo, también vamos a tener que ambas investigaciones pueden ser utilizadas para cualquiera de los campos. El libro nos mencionaba unos ejemplos, que por ejemplo, cuando un ingeniero civil quiere realizar una obra, él podría emplear los dos tipos de investigaciones al mismo tiempo, o sea, ya sea de manera empírica o que esté realizando en sí una investigación como tal. Por ejemplo, cuando él está realizando sus planos, está realizando los valores, las mediciones que se realizan en la Tierra y bueno, todo este tipo de cosas que realizan ellos para poder realizar una obra, ellos están midiendo situaciones y están realizando cálculos matemáticos. En este caso, ellos estarían realizando una investigación de tipo cuantitativa. Y bueno, ¿cuándo ellos utilizarían una investigación de tipo cualitativa? Pues cuando le quieren preguntar a colegas que tal vez ya hayan realizado este tipo de trabajos o que tengan mayor experiencia y le realizan investigaciones ya de tipo más profundas enfocados en su tema. Bueno, ese sería como un ejemplo sencillo de cómo ambos tipos de investigación se pueden complementar. En el caso de la medicina, pues vamos a tener que, por ejemplo, cuando llega un paciente, y cuál sería la investigación cuantitativa que estamos realizando, vamos a decir que son los datos de laboratorio que se les van a enviar al paciente y cuando ya tenemos los resultados. Mientras que la cualitativa sería prácticamente la anamnesis o la entrevista que se realiza con el paciente cuando esto llega al consultorio. También vamos a tener que en el caso de que, otro ejemplo, ¿no? De que un médico se encuentre investigando acerca de cómo tiene que ser la relación enfermo-paciente en el caso de una enfermedad terminal, él puede que empiece a investigar los tratamientos o el trato también que se le debe de dar a este tipo de pacientes y en este caso él ya estaría realizando una investigación de tipo cuantitativa porque está buscando los mejores tratamientos, está buscando datos estadísticos, está buscando médicos, pero también puede empezar a realizar investigaciones de tipos cualitativas cuando le empiece a preguntar a otros médicos que ya han tenido cierto tipo de contacto con este tipo de enfermedades o cuando están
o sea, cuando le pregunta a los enfermeros cómo organizarían tal cosa, o este tipo de situaciones. Ya. En sí, el estudio cuantitativo lo que va a buscar es explicar un método, explicar un fenómeno que se está dando en cualquiera de las tipos de investigaciones que se esté realizando. Mientras que el enfoque cualitativo lo que busca prácticamente es comprender el fenómeno y en sí es enfocarlos en las variables que se están estudiando. Y como ya mencioné, el cuantitativo, pues prácticamente explicar el fenómeno que se está estudiando. Por eso se dice que ambas tipos de investigaciones se las pueden realizar en una misma enfermedad o una misma investigación, pero con otro enfoque. Contento con la exposición, vamos a entrar a lo que viene siendo Sí, los a tipos ver, de... antes de que terminen, para hacer un breve resumen. Ustedes se acuerdan el año pasado que ustedes vieron los estudios cualitativos, ¿verdad? Y bueno, el estudio cualitativo parte de la realidad, parte de la inmersión en el campo. Eso es lo primero que se hace en un estudio cualitativo. Antes de hacer inmersión en la literatura, o hacen un pequeño análisis de la literatura, pero muy pequeño, y lo más importante es la inmersión en el campo. Porque de ahí, de esa primera inmersión en el campo, es donde va a salir después una especie de diseño, aunque puede que no haya ni diseño inicial, pero va a salir un poco lo que es la investigación cualitativa. También en la investigación cualitativa, como ha dicho la compañera, pues básicamente van a describir a profundidad el fenómeno. Y van a describirlo y prácticamente van a darle una interpretación que puede ser básicamente de las mismas personas que están viviendo el fenómeno, o también del investigador. Por eso es un proceso subjetivo, porque el mismo investigador puede ser parte de esa interpretación de ese fenómeno. Ahí básicamente pues es completamente distinto los datos que se recogen a nivel cualitativo, donde se recogen, como ustedes han dicho, es holístico, se recoge datos de distintas fuentes. Ahí lo que se llama la triangulación de datos, se puede hacer observación, entrevista, revisión de documentos, etc. Y también ahí no se calcula la muestra, sino hay lo que se llama la saturación de categoría. O sea, que si usted le pregunta a una persona, a otra persona, y ya la 20ª persona te cuenta lo mismo que la primera, entonces ya no tiene que seguir preguntando más, porque ya se saturó ese tema. Entonces no es lo mismo que el cuantitativo, que usted tiene que calcular la muestra y tiene que recoger información de los sujetos de estudio que están dentro de la muestra. Eso sería una gran diferencia. Y bueno, en cuanto a los temas de medicina, o sea, ¿cuál es un proyecto con el enfoque cuantitativo y cuál es un proyecto con enfoque cualitativo? Básicamente, un estudio de caso es un proyecto con enfoque cualitativo, porque a lo mejor estudia una enfermedad rara que no se da con mucha asiduidad, y entonces profundiza esa enfermedad en su clínica, en su evolución, hace una entrevista al médico, hace una entrevista a la familia, ve la historia clínica. Entonces ese es un estudio de caso. En cambio, si es una investigación en salud con un enfoque cuantitativo, tiene que haber un grupo de población donde se mide una serie de fenómenos, y se puede hacer un estudio de incidencia, de prevalencia, un estudio de serie de casos, eso ya lo expondrán sus compañeros, pero tiene que medirse el fenómeno para comprobar la hipótesis y para mostrar estadísticamente los resultados. Entonces, bueno, con esto yo creo que está un poco matizado lo que ustedes han dicho muy bien, y comenzamos ya los tipos de investigación. Bueno,
Bueno, continuando con la exposición, vamos a entrar a lo que viene siendo el tipo de investigación. De forma general, algo que tener muy claro, incluso mi compañera más adelante le dejará más en claro, que no hay que confundir en sí los tipos de investigación con las metodologías de investigación que se van a tomar. El siguiente, por favor. Con diseño, perdón. Tipos con diseño. Ya, empezamos con los estudios exploratorios, que en sí el objetivo de este tipo de estudios es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado de que no ha sido abordado con anterioridad. Es decir, que cuando la revisión de la literatura como tal reveló que únicamente hay guías o hay conceptos muy poco investigadas o vagamente investigadas, o vagamente relacionadas con el tema, con la problemática de nuestro estudio. Hay algunos ejemplos en internet. Hay, por ejemplo, un ejemplo que me llamó la atención, en el que dice que si alguien desea investigar lo que opinaba una población en general sobre, o sea, tenemos una ciudad que quiere opinar sobre su nuevo alcalde o gobernador y cómo piensa resolver la problemática de ella, revisa la literatura y se encuentra con que se ha hecho muchos estudios similares, pero en ella revisa la literatura y se encuentra, o sea, básicamente no se encontró suficiente literatura como tal de esta, pero hay en otros contextos. Por ejemplo, hay estudios similares en otras ciudades o en un país extranjero, estos estudios, a fin de cabo, nos pueden llevar como a tener una base para que no vayan a poder seguir abordando una situación de investigación. Obviamente hay diferencias poblacionales, diferencias en etnia y demás, pero nos ayudará a tener una serie de bases. Este tipo de estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad que existe con fenómenos relativamente desconocidos, nos ayuda a obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa, sobre un contexto en particular de la vida real. Nos ayuda también a investigar problemas de comportamiento humano que consideramos cruciales los profesionales de determinadas áreas. Nos permite identificar conceptos o variables promisorias. Nos ayuda a establecer prioridades para investigación, para posteriores investigaciones, o sugerir informaciones o afirmaciones para siguientes investigaciones sobre temas similares. Los estudios exploratorios generalmente una vez que se llega a la población y se llega a terminar un estudio en sí, por así decirlo, generalmente no constituyen un fin al tema en sí, ya que al fin y al cabo estos buscan ampliar el tema y muchas veces algunos estudios no han llegado a unos estudios, como ya comentaba, no llegan a una conclusión como tal y fomentan las bases para estudios posteriores. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos también otro tipo de estudios, que son estudios descriptivos, en el cual se describen las situaciones o eventos observados. Esto no es como decir si se manifiestan determinados fenómenos, sino los estudios descriptivos buscan especificar las prioridades importantes de las personas, de los grupos o comunidades que nosotros vamos a llegar a evaluar o a analizar. Este tipo de estudios también nos permiten medir y evaluar diversos aspectos, dimensiones o componentes de fenómenos o en sí el fenómeno que nosotros queramos llegar a investigar. Desde el punto de vista científico, se dice que describir es medir. Y esto, en un estudio descriptivo, se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente para así describir lo que se investiga y lo que se observa. Siguiente, por favor. Tenemos también los estudios correlacionales. En sí, estos van a medir dos o más variables que queramos llegar a investigar. Y se pretende ver si están o no relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación en caso de que exista. La utilidad y el propósito clave de este tipo de estudios correlacionales son saber cómo se puede comportar un concepto o una variable conociendo el comportamiento de otra y otras variables relacionadas. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, es decir,
por ejemplo, para intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos en una variable a partir del valor que tienen. Bueno, prácticamente, por ejemplo, tenemos un grupo de estudios, queremos analizar un grupo de estudiantes y queremos realizar observar cuántos de ellos tienen buena nota. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Se presupone que cuanto más tú estudies vas a tener una mejor nota. ¿Ya? A partir de esto podemos llegar a investigar y podemos llegar a correlacionar esto, diciendo, vemos los estudios, vemos los chicos que han estudiado, y los que te han estudiado han leído más o se han aplicado más en el tema, se demuestra que han tenido más nota a correlación los chicos que no han estudiado. Aquí vemos una correlación de esta variable en la que podemos decir que si una aumenta, es decir, aumenta la cantidad de horas de estudio, va a aumentar la calificación por ende. Ahora, también esto nos pueden llevar a conllevar eso es, por así decirlo, una parte. Ahora, también podemos encontrar una diferente en la que no todos aquellos chicos que han estudiado y han dado más horas de estudio van a sacar buenas notas, sino que también pueden haber llegado a sacar peores notas de los aquellos que no han estudiado. Y pues, ahí comenzamos a ver que no hay una correlación como tal, pero podemos llegar a ver también el porqué de estos chicos no conllevaron o no llevaron a una mejor calificación. Siguiente. Y los estudios explicativos, este tipo de estudios prácticamente busca el porqué de los hechos, estableciendo una relación causa-efecto. Este tipo de estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos, o del establecimiento de relaciones entre conceptos. Están dirigidos a responder a la causa de los eventos físicos o sociales, como su nombre indica. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué consiste o bajo qué condiciones se da este, o el porqué de dos o más variables están relacionadas. Por ejemplo, da a conocer las intenciones del electorado de una actividad descriptiva. Y lo que se busca es indicar según una encuesta de opciones antes de que se lleve a cabo una elección, cuántas personas van van a votar para los candidatos contendientes que constituyen un estudio descriptivo. Esto se busca relacionar dichas intenciones con conceptos como edad, sexo de los votantes, magnitud del esfuerzo al momento de votar, o la procrastinación en los medios de comunicación colectiva que se realizan bajo los partidos políticos que existen, o a los que pertenecen los candidatos, y los resultados de unas elecciones anteriores. Gracias. Antes de comenzar otra cuestión, lo que ha indicado el compañero, esos 4 elementos, exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, no se llamarían tipos, sino alcances o niveles de la investigación. O sea, es el nivel de profundidad que tiene una investigación. Entonces, siendo el nivel más básico el exploratorio, sigue el descriptivo, después está el correlacional, y por último el explicativo. Me imagino que ahora su compañero va a profundizar esto. Entonces no son tipos, son alcances o niveles. Ok. Siga, por favor, siguiente expositor. Ok, buenas tardes, doctora, compañeros. Como ya mencionaba la doctora, yo voy a continuar con lo que es en sí los alcances en el proceso de investigación cuantitativa. Bueno, en realidad, antes de comenzar, quería aclarar que en esta parte pueden haber confusiones, ¿no? De hecho, yo también tuve confusiones porque se pueden tal vez entre el alcance, el tipo, el diseño, la metodología, todos estos conceptos se pueden llegar a tomar por uno solo, como si fueran lo mismo, ¿no? Sin embargo, pues no lo es. Los tipos de investigación es el enfoque que se le va a dar a esta en sí,
Ahí tenemos también el diseño, que es el plan o estrategia que ya, como lo dice el diseño, el plan y estrategia concreto que se va a hacer para lograr los resultados. Y también tenemos lo que voy a hablar en este momento, que es el alcance de la investigación, que esta es la vamos a determinar de acuerdo a los resultados que nosotros querramos. Y esto va también a condicionar la metodología, el diseño, los procedimientos que nosotros vamos a llevar a cabo durante toda la investigación van a ser de acuerdo al alcance que nosotros querramos tener, hasta dónde querramos llegar con nuestra investigación. Por eso mismo dice su nombre, alcance, ¿no? Entonces, ya comenzando como tal con el tema, pues bueno, nosotros una vez que ya tenemos hecha la revisión de literatura en este tipo de estudios, ya es el momento pues de determinar el alcance que tendrá este. Entonces, como ya aclaré, no son tipos, sino más bien es como lo menciona el libro, un continuo de causalidad, como lo dice también el primer gráfico que se encuentra a la izquierda, que de exploratorio, correlacional, puede llegar a correlacional, descriptivo, tal y cual, y también el siguiente gráfico, que justamente ya lo mencionaré de nuevo, pero para explicar este siguiente gráfico, lo que nos quiere decir es que de la investigación descriptiva podemos llevarla a que esta se haga correlacional, esta luego podemos puede ser explicativa, pueden combinarse ciertos elementos de cada una de estas también, ¿no? Sin embargo, pues bueno, en cuanto a los estudios exploratorios, es un caso un poquito aparte, se podría decir, porque estos sirven más bien para preparar el terreno, ¿no? Para hacer el antecesor no antecesor, perdón, para anteceder a la investigación que vayamos a hacer, ya sea descriptiva, correlacional o cualquiera de esas. Entonces, estos estudios exploratorios van a prepararnos para que nosotros podamos realizar cualquiera de las anteriores. Por eso este va antes y está como aparte de los otros. Porque aquí es el punto de partida, por decirlo así. Es el punto del cual debemos partir siempre en la investigación para irnos luego a cualquiera de los otros. En cuanto a los estudios, ya de carácter descriptivo, pues esos también ya sabemos que son para simplemente describir ciertos fenómenos. Esto ya lo voy a profundizar más adelante, simplemente decir que es para generar un mejor entendimiento sobre un tema, ¿ya? Para decirlo pues de esta forma. Y para nosotros, luego de que hablemos de esto, pues el libro nos mencionaba que siempre solía surgir después de saber esto una pregunta, que es ¿de qué depende que nuestro estudio se inicie? ¿Como exploratorio, correlacional, descriptivo o explicativo? Pero bueno, esta pregunta se irá respondiendo solita a lo largo de que nosotros entendamos cada uno de estos factores. Sin embargo, pues depende fundamentalmente de dos cosas, que son el estado del conocimiento sobre el tema, el conocimiento que nosotros tengamos sobre esto, y esto se dará de acuerdo a la revisión de literatura que nosotros ya hemos realizado previamente a empezar a realizar a empezar a determinar el alcance, y también a la perspectiva que se quiera dar al estudio, o sea, al enfoque prácticamente, al tipo de estudio que se quiera llevar a cabo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, vamos a comenzar por el estudio de alcance, por el alcance exploratorio, en qué consisten. Básicamente, vamos a realizar un estudio con alcance exploratorio cuando nosotros querramos investigar un tema que no ha sido estudiado antes, o bien que haya sido estudiado, pero muy poco. También puede ser que, aunque haya sido estudiado, tal vez de forma correcta, aún existan muchas dudas respecto a este tema y estas no hayan sido resueltas ni tampoco estén en proceso de ser resueltas. Entonces también cuando nosotros realizamos, como ya mencioné, la revisión de literatura y nos damos cuenta de que
no hay investigaciones al respecto o que hay investigaciones muy vagas sobre el problema que nosotros estamos planteando, pues se puede optar por este tipo de alcance. También otra de las opciones es si queremos, si bien existe el estudio, queremos darle otra perspectiva, queremos estudiar este tema desde otra perspectiva. Entonces, hay, bueno, pues algunos ejemplos de cosas que se podrían investigar de alcance exploratorio sería, por ejemplo, cuando nosotros queremos investigar una nueva enfermedad, una enfermedad que apareció recientemente, tal vez una catástrofe que se ha dado por primera vez en alguna ciudad del mundo. Por ejemplo, el libro incluso nos daba un ejemplo de que se podía estudiar la futura población que habite en la Luna, el calentamiento de la atmósfera, bueno, algunos ejemplos que podrían ser útiles, ¿no? Y bueno, puse la imagen de un viajero porque también para entender esto mejor el libro nos mencionaba de igual forma un ejemplo, ¿no? Que realizar un estudio exploratorio es como ir de viaje a un sitio desconocido, del cual no sabemos nada, no hemos visto ninguna reseña, no hemos leído ningún libro, no sabemos absolutamente nada de este. Y que de igual forma lo vamos a visitar. Sin embargo, cuando lo vamos a visitar tenemos que estar indagando, preguntando a las personas, básicamente para informarnos sobre el sitio del cual no sabemos nada. Sin embargo, en el caso de que aunque haya información nosotros no hayamos buscado, pues se pierde dinero y tiempo. Y aquí nos recalca un punto muy importante de la investigación, que es que en el caso de la investigación científica, la inadecuada revisión de la literatura trae consecuencias mucho más negativas que, por supuesto, el ejemplo que estamos dando de simplemente gastar en algo que, bueno, a fin de cuentas, pues no es tan importante este aspecto. Pero en la investigación científica, pues sí tiene su relevancia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hablando del valor de este tipo de alcances, tenemos que prácticamente lo que vamos a hacer aquí es familiarizarnos, con fenómenos desconocidos. Tenemos que obtener información también, si es el caso, obtener información acerca de si es posible o no realizar una investigación, llevar a cabo una investigación más completa con respecto al tema que nosotros del que estamos hablando, ¿no? Que estamos tratando. Se pueden indagar nuevos problemas, identificar nuevas variables, incluso en una investigación ya previamente realizada, bueno, entre otras, ¿no? Nos da también ejemplos, en este caso, de investigaciones en la historia que se han dado por primera vez, ¿no? Como que tuvieron un alcance exploratorio. En el primer caso les voy a hablar de la primera, que es las investigaciones de Sigmund Freud. No sé si alguno haya escuchado de la histeria y Sigmund Freud. Bueno, él él propuso que tal vez esta se relacionaba con dificultades sexuales y que también podría estar relacionada, se la relacionó con la mujer más que todo, que era una enfermedad de la mujer al principio. Entonces, a partir de esto, pues él realizó un estudio exploratorio, incluso experimental y demás, debido a que era pues una nueva hipótesis, algo que él había pensado que no habían estudios previos a esto. Entonces, eso es un ejemplo de alcance exploratorio. Los estudios exploratorios determinan tendencias, identifican áreas, ambientes, contextos y situaciones de estudios, entre otros. Son muchos los beneficios pues también de realizar uno de estos. Sin embargo, aparte de que implica pues muchos beneficios para tal vez el conocimiento posterior, para la ciencia, el avance de todo, pues también requieren o implican un mayor riesgo.
y también se necesita de mucha paciencia y receptividad por parte del investigador para nosotros realizar ese tipo de estudios. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los estudios de alcance descriptivo, bueno, creo que ya todos conocemos más o menos de lo que trata este tipo de estudios. Simplemente el objetivo, bueno, no el objetivo, lo que nosotros vamos a hacer para lograr un estudio de este tipo es medir, recoger información, ya sea de manera independiente o conjunta, sobre conceptos o variables a las que nos estamos refiriendo en nuestro estudio, ¿no? Por ejemplo, el libro también nos mencionaba otro ejemplo para entender un poco mejor esto de aquí, si vamos a realizar un estudio, por decir, en varias empresas de Manabí, por decirlo. Entonces nosotros debemos evaluar la tecnología que tiene, la capacidad de su innovación, la complejidad, etc. Algunas variables, perdón. Y entonces ahí se van a comenzar a describir los resultados que se obtengan de la medición de estas variables. Por decir, se obtuvieron los niveles jerárquicos, los números de centros de trabajo que tiene esta empresa, la automatización de esta empresa, o sea, su tecnología, bueno, todos los parámetros que se requieran. Sin embargo, el investigador va a quedar ahí, por decirlo así, o sea, no va a analizar por medio de este estudio, por decir, si una empresa tuvo una tecnología, perdón, una forma más automatizada de trabajar en el ámbito de la tecnología, o si una forma más compleja, unas estaban más ordenadas, no, nada de eso, simplemente va a limitarse a describir qué es lo que encontró en esas variables de las empresas, y nada más. De eso es lo que trata básicamente el estudio descriptivo. Entonces simplemente es describir fenómenos, situaciones, contextos o sucesos que se puedan dar, y también se relata cómo se manifiestan estos de aquí, se detalla cómo han sido, ¿no? Y en cuanto al valor, estos los vamos a utilizar para descubrir, perdón, para mostrar, mejor dicho, para mostrar con más precisión ángulos o dimensiones de un fenómeno que no hemos tal vez tomado en cuenta en previas investigaciones que se han dado. De un fenómeno, pues, comunidad, contexto, situación, ¿ya? Y bueno, para lograr esto, el investigador debe ser capaz de definir, o bueno, por lo menos visualizar, qué se medirá, qué es lo que nosotros mediremos acá, y sobre qué y quiénes se recolectarán los posteriores datos. Por ejemplo, si vamos a medir las variables de las escuelas de Manta, debemos incluir qué escuelas, públicas, privadas, discomisionales, religiosas, etc. Eso sería todo por el descriptivo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno. En lo que respecta a los estudios con alcance correlacionales, bueno, básicamente quiere responder a una pregunta del tipo como la que puse en la diapositiva que están observando, que se las voy a mencionar. ¿Aumenta la autoestima de los pacientes conforme reciben una psicoterapia gestáltica? Es un ejemplo de pregunta, y si pues analizan un poquito la pregunta, lo que está haciendo es prácticamente intentando relacionar dos variables, intentando demostrar la relación entre estas dos variables. Y básicamente eso es lo que es un estudio con alcance correlacional. Tiene la finalidad de determinar si existe relación, y si sí existe relación entre esas dos variables, también el grado de asociación que existe entre ambas.
conceptos, categorías, etc. Entonces, bueno, para realizar esto, pues se tienen que primero medir, cuantificar, analizar y ya por último se establece el vínculo. Se sigue todo este proceso para por último verificar si se puede establecer un vínculo, si sí o no. Y la finalidad de este es conocer la relación o grado de asociación, como ya mencioné, entre los dos conceptos. Y eso sería todo por mi parte. La De siguiente, por acuerdo, favor. creo que el próximo, yo no sé si ustedes han revisado el documento PDF, creo que falta solo una persona en exponer. Sí, doctora, falta yo. ¿Y usted no ha revisado, no va a exponer sobre el documento PDF que yo les mandé? No, o sea, nosotros, aquí sigo con lo que es la utilidad y el valor de los estudios correlacionales. Entonces están haciendo incompleto el tema porque hemos visto enfoque, alcances o niveles, que no están todos los alcances ahí en el libro, por eso les mandé un documento, y después serían los tipos de investigación. Entonces, bueno, vamos a terminar eso y de cualquier manera, pues yo les daré rápidamente una explicación. ¿Ok? Entonces, por Bueno, favor, sigan. continuando con, o sea, con la utilidad y el valor de lo que son los estudios correlacionales, es importante tener en cuenta que la principal utilidad dentro de los estudios correlacionales es básicamente comparar conceptos o variables. ¿A qué me refiero con esto? Pues desde un punto de vista, bueno, colocar un ejemplo, no sería más que si nosotros queremos realizar, por ejemplo, un estudio en donde vamos a determinar si existe o no relación entre dos variables, en el caso de que en un grupo de individuos, por ejemplo, nosotros como estudiantes queremos medir qué tanto es la calificación que tenemos teniendo relación al tiempo de estudio o al tiempo de estudio que nosotros usamos para poder prepararnos a dar la prueba, y a la final nosotros le hacemos un estudio a ver cuáles son los resultados. Básicamente, esa es la idea general de lo que son los estudios correlacionales, en la cual se centra en lo que es predecir, teniendo variables o conceptos, cómo terminaría una situación o cómo se darían las cosas en un grupo de personas. Ahora, bien, esta correlación puede ser tanto positiva o negativa, o puede que no exista ninguna correlación. Cuando es una correlación positiva, y tomando como el punto, el ejemplo que les coloqué anteriormente, sería cuando los estudiantes sacan un mayor número de puntaje dentro de la prueba con más horas estudiadas. En este caso, la correlación es netamente positiva. Y la correlación termina siendo negativa cuando los estudiantes sacan notas bajas sin importar el tiempo que ocuparon para poder estudiar. Entonces, eso sería una correlación negativa, cuando una de las variables aumenta y la otra disminuye. Pero en ciertos casos también puede existir que no haya un grado de vinculación entre estas variables, es decir, que no exista ninguna correlación. Y esto a modo de ejemplo sería que sin importar el tiempo de estudio de los estudiantes, en el ejemplo que les colocaba anteriormente, las notas no tienen un patrón, no siguen un patrón específico. Y eso sería lo que es la correlación, que no exista correlación entre las variables. Y dentro de lo que es el valor de los estudios correlacionales, es que en cierto sentido sí existe un patrón explicativo, tiene un valor explicativo, pero este valor explicativo de cierta manera es parcial, porque bueno, nos daremos cuenta porque, ya que no se trata de dar cierta manera un entendimiento del fenómeno como tal, sino más bien si existen o no relaciones entre las variables teniendo en cuenta un grupo de individuos o un tema de estudio. Ahora, ¿cuál es la diferencia de los estudios correlacionales con los estudios descriptivos? ¿No? Ahí también coloco un ejemplo en la cual, suponiendo que cada uno es un psicoanalista y tenemos
que analizara una pareja en la cual sería un estudio descriptivo, colocando esta analogía, cuando el psicoanalista lo que hace es describir lo que es físicamente el paciente, basado en su personalidad, de una manera individual. Pero ya sería un estudio correlacional cuando el psicoanalista, en vez de centrarse individualmente en cada componente, en este caso de la pareja, se centra en cómo se relacionan ambas. Es decir, cómo llevan su relación, cómo se llevan durante el periodo matrimonial, y esto sería Si tiene dificultad con la conexión, por favor, desconecte la cámara para que pueda tener más posibilidad de audio. A veces mejora. Esperemos al compañero que se le colgó la máquina, parece. Disculpen, tengo problemas con el internet. No sé hasta qué parte se pudo escuchar de la exposición. Bueno, ya la siguiente diapositiva, por favor. Ya. De cierta manera existen ciertas correlaciones que son denominadas como relaciones espurias, que son fallos. O sea, básicamente aquí el sentido es de que algunas veces pueden existir variables que aparentan al inicio estar relacionadas, pero con el pasar del tiempo de investigación y los resultados, nos damos cuenta de que no existe una variable como tal, o sea, no existe una relación o una correlación entre estas dos variables. Un ejemplo de esto sería, si queremos, hipotéticamente, si queremos estudiar el nivel de inteligencia de una persona o de un conjunto de personas basados en su altura, es decir, que partimos desde el principio de que entre más altura tienen un nivel de inteligencia más alta. Ese es nuestro enfoque inicial, pero de cierta manera sabemos que esto no es así. Entonces, este ejemplo nos ayuda a entender lo que son las correlaciones espurias o básicamente los fallos. Es decir, que inicialmente podríamos creer como investigadores que estas variables se encuentran relacionadas, pero a pasar del tiempo de investigación nos damos cuenta de que realmente no es así, porque los resultados nos arrojan fallos. La siguiente. Ok, con lo que respecta al alcance explicativo, este alcance es el que se podría decir el más detallado, el más estructurado, y une todos los enfoques, todos los valores y las utilidades de los alcances antes mencionados. Y se basa, pues, netamente en poder estudiar las causas de un fenómeno. Es decir, que va a utilizar tanto un aspecto descriptivo, un aspecto correlacional, porque se necesitan todos estos alcances para poder llegar a un alcance explicativo, ya que es la unión de todos estos alcances con el fin de predecir lo que son sucesos o fenómenos en un determinado tema de estudio. Es decir, que estos son, como les mencionaba inicialmente, son más estructurados que los demás. La siguiente. Ya. Ahora, ¿puede incluir una investigación diferentes alcances? Pues inicialmente, como investigadores, podemos iniciar con un alcance y cambiarlo dependiendo de ciertos factores a otro tipo de alcance. Entonces,
los estudios pueden ser muy variables en este aspecto de ir cambiando alcance dependiendo de cómo nos encontramos o cómo vamos desarrollando nuestra investigación. Y esto va muy relacionado con la siguiente diapositiva. La siguiente. Ya. Antes de ir a lo que les mencionaba, vamos a hacer un resumen de lo que son los propósitos más importantes dentro de las cosas más importantes dentro de esta intervención. Tenemos que, por ejemplo, en el alcance exploratorio, el propósito es describir o examinar un tema de una investigación que no tiene o está poco estudiada, no tiene tanta información, ¿no? Y dentro de estos valores es familiarizarse con el fenómeno que no se conoce, es decir, que esté desconocido, y poder ir poco a poco aumentando el grado de conocimiento o la bibliografía de este. Dentro de los estudios descriptivos tenemos que se encarga de especificar las propiedades, las características, por ejemplo, de un grupo de personas, de un individuo, de un objeto o de un fenómeno como tal, y luego esto pues a realizar un análisis. Y el valor de esta es que se centra en describir con mucha precisión todo, todo lo que hace referencia al fenómeno o al suceso como tal, mirándolo desde diferentes puntos de vista. El estudio correlacional es básicamente entender lo que es la relación o el grado de asociación entre dos variables, ¿no? Dentro de un contexto específico, mientras que su valor es un valor explicativo que nos ayuda a entender cuáles podrían ser sus causas, pero no llega a ser totalmente o tener un valor explicativo como si lo tienen los alcances de enfoque explicativo, que estos van a responder las causas o lo que inicia un evento, un fenómeno, basándose en todos estos aspectos, entre un alcance correlacional, descriptivo y exploratorio, porque a la final, si queremos descubrir cuál es la causa determinada de un fenómeno, tenemos que tener información, tenemos que describir el proceso y relacionar todas las variables que puedan llegar a existir dentro del proceso como tal. La siguiente. Ya. Ahora, como investigador, ¿cómo inicio una investigación? Pues para iniciar una investigación hay que tener dos aspectos muy claros. Primero, la información, o sea, ¿existe o no existe información de lo que queremos estudiar? Y mi perspectiva desde el punto de vista investigativo, ¿hacia dónde quiero llegar? La siguiente. Ya. Aquí les preparé un diagrama de cómo deberíamos centrarnos en saber qué tipo de investigación queremos alcanzar, qué alcance queremos tener dentro de nuestra investigación. Entonces, primero tenemos que preguntarnos qué me indica la bibliografía. Es decir, que teniendo ya el tema en específico, pues vamos a ver si existe o no información. Entonces, dependiendo de esta información que lleguemos a encontrar, vamos viendo hacia qué punto vamos a terminar como tal. Por ejemplo, si no existe información de un fenómeno de nuestro tema, entonces netamente el alcance del estudio va a ser exploratorio, porque no existe información que ya fue probada o investigada previamente, ¿no? O también si se tienen ciertas ideas vagas en donde fueron dichas por otras personas, pero nunca se dio un avance dentro de la información que nos podemos tener del tema en específico. Ahí también entraría un alcance exploratorio. Ahora, si tenemos varios puntos de información teórica, es decir, que ya existe un cuerpo conceptual teorizado como tal de nuestro tema, entonces ahí podríamos tomar dos rumbos. Es decir, podríamos hacer que nuestro estudio tenga un carácter descriptivo, ¿no? O llevarlo más enrumbado hacia un alcance correlacional. Pero el alcance correlacional siempre va de la mano con una hipótesis, en donde nosotros vamos a
obviamente, a realizar la hipótesis de cómo están relacionadas las variables, ¿no? Y ahora, si existe ya, se ha pasado por todo esto, el tema de investigación, y ya tenemos varias teorías que han ido saliendo a lo largo de todo el proceso, vamos a realizar netamente un estudio o un alcance explicativo, ¿no? Porque ya existen diferentes fuentes en donde nosotros podamos basar nuestro estudio y pues, obtener los resultados que creemos podemos alcanzar. La siguiente, por favor. Ya. Y otro aspecto importante, como les mencionaba, que es la perspectiva o el sentido que le pueda llegar a dar el investigador. Es decir, que si como investigador no estoy conforme para realizar, por ejemplo, un estudio exploratorio o un estudio descriptivo, pues no tengo que hacerlo porque simplemente la investigación es un proceso que está enrumbado a mucho tiempo y entonces al realizar acciones o darle un enfoque que simplemente no queremos, pues vamos a aburrirlo. Entonces esa no es la idea es llegar hasta el final y obtener los resultados. Por eso hay que tener muy en cuenta toda la perspectiva o el sentido que tengamos como investigadores. La siguiente. Ya. Ahora, otra pregunta que también podemos hacernos es ¿cuál es el mejor alcance? ¿No? Y la respuesta de esto es que básicamente no existe un mejor o peor alcance. Todos son importantes, porque cada uno de estos influye directamente en el grado de información que podamos encontrar de un tema, porque sin un estudio exploratorio, sin el inicio de un estudio exploratorio, no vamos a poder llegar a tener un estudio explicativo con el pasar del tiempo. Es decir, que cada uno de estos niveles, podríamos decir, influyen directamente en el grado de conocimiento e influye también, y han sido de mucha ayuda en lo que es la ciencia y para ir formando todo este cuerpo de información. La siguiente. Y por último, ya para terminar, aquí tenemos un resumen de lo que es los alcances de la investigación cuantitativa, ¿no? Que es importante tener en cuenta lo que ya se ha estado mencionando, o sea, revisar la literatura, la perspectiva del estudio como investigador, para poder decidir de cierta manera en qué, hacia qué lado vamos a enrumbar nuestra investigación. Si es un alcance exploratorio, no inicial, que no existe ningún tipo de información previa, si es algo más descriptivo, en la cual queremos analizar desde diferentes puntos de vista, medir conceptos y definir esas variables que luego van a ayudar a tener un enfoque correlacional, donde ya vamos a asociar estos conceptos, estas variables, para poder llegar a hacer una predicción que no es o no tiene un valor explicativo total, sino parcial, porque no va a definir la causa del fenómeno como tal, que ya lo hacemos cuando nuestro enfoque es un alcance explicativo, en donde ahí sí ya tomamos todos estos niveles de estudios y hacemos o determinamos cuáles son las diferentes causas de un fenómeno en el tema de estudio, para poder obviamente dar una respuesta a lo que inicialmente nos planteamos. Y pues con esto ya culminamos con la exposición. Gracias. Bueno, gracias al grupo, y bueno, yo les tengo que decir algunas cosas. Primero, que estamos haciendo un repaso de la materia, no estamos aquí viendo demasiado detalle. Una exposición no es mejor porque esté todo detallado, sino porque se enfoque bien y nosotros realmente sepamos lo que queremos decir y después quede como un resumen de lo que estamos explicando. Bueno, eso en general, y eso les digo incluso para el resto de exposiciones. Eso es importante. Aquí básicamente no sé, yo, bueno, me he enterado de muchas cosas, pero yo no tengo claro algunas otras cosas que estaban dentro del tema, por ejemplo, los tipos de investigación. Y lo mismo, tampoco tenemos muy claro o completo lo que son los alcances o niveles. Entonces, yo quiero hacer como un resumen bastante corto de esa situación, porque realmente pues eso es lo que nos va a interesar
para nosotros aplicarlo a nuestro proyecto, al proyecto que ya ustedes han elegido. Ustedes tienen que ver el enfoque, el alcance o nivel y el tipo de investigación, aparte del diseño. El diseño, vamos a comenzar a ver los diseños cuando ya empecemos a ver los estudios, los tipos de estudios descriptivos, experimentales, no experimentales, etc. Bueno, entonces, por eso les decía que ustedes no han terminado de revisar la información que yo dejé en TIN. Bueno, entonces hay 3 conceptos básicos. El enfoque de la investigación, que es el enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto, que ya el cuantitativo cualitativo ya lo han explicado muy bien sus compañeros. El mixto sería una combinación de los dos, y eso se puede dar mucho en medicina también, porque se puede complementar un estudio cuantitativo con una parte cualitativa, por ejemplo, haciendo entrevistas a familiares, al mismo paciente, o al médico, a la enfermera, según el tema de estudio. Bueno, ese sería el enfoque, es la perspectiva del estudio. Después está el nivel o alcance. El nivel o alcance, que es el grado de profundidad del estudio. Entonces, la base que tenemos, los estudios exploratorios, que no son cuantitativos, esos estudios exploratorios son cualitativos, porque básicamente es lo que se llama un estudio de prefactibilidad. Es ver y empezar a mirar qué pasa con ese fenómeno. Entonces, prácticamente no se recogen estadísticas todavía, y básicamente esos exploratorios son cualitativos. Después viene un escalón más alto, que serían los descriptivos. En los descriptivos, básicamente, se describen variables por separado. Un ejemplo de los estudios descriptivos que ilustra muy bien esto, que son los censos, el censo de población. El censo de población clasifica la edad por grupo, el sexo masculino o femenino, el estado civil. Entonces, cada una de las variables la va describiendo. Después vienen los estudios de alcance correlacional. ¿Y qué pasa ahí? Que se relacionan dos o más variables, normalmente 2. Se asocian, pero la asociación no es, diríamos, causa-efecto, sino simplemente una asociación. Si hay una relación entre una variable y otra, nada más. Un escalón más arriba, pues están los estudios explicativos, donde ahí sí hay una relación causa-efecto. El consumo de cigarrillo durante más de 10 años produce EPOC, por decir algo. Eso es causa-efecto. Después, según Bunge, y eso está en el documento que yo les mandé, hay un escaloncito más, que es otro nivel, que es el nivel predictivo. El nivel predictivo es cuando ya se generaliza, en un estudio explicativo se generaliza y se busca predecir un fenómeno. Con lo que ya tenemos de investigado en el explicativo, podemos predecir un fenómeno. Entonces, ese básicamente son estudios estadísticos un poco más profundos. Y Bunge, que es el que da, no hace como Hernández, que solo da 4 niveles, Bunge pone en la cima de todos los niveles el alcance o nivel aplicativo. El resto de niveles, o sea, los anteriores, exploratorio, descriptivo, correlación y explicativo, él lo ve como investigación pura, que aporta a la ciencia, pero es una investigación pura. En cambio, el último, que él le llama el nivel aplicativo, es una investigación que puede ser descriptiva, o puede ser explicativa, puede ser predictiva, soluciona problemas. O sea, aparte de hacer la investigación, busca solucionar un problema. En salud es interesante, pues se hace, por ejemplo, una investigación sobre, qué sé yo, pongamos, enfermedades vectoriales, y se puede hacer pues una intervención en la comunidad para disminuir la prevalencia de enfermedades vectoriales. Es básicamente el alcance explicativo
aplicativo, perdón, el alcance aplicativo es lo que se da y lo que hacemos nosotros en los proyectos de vinculación con la sociedad, que ya vamos a solucionar el problema. Aparte de hacer la investigación, o ya se hizo la investigación antes y se hace una intervención para solucionar el problema. Entonces esos son los alcances o niveles. Y ahora vamos a ver los tipos de investigación que se refieren básicamente a una serie de clasificaciones basadas, por ejemplo, según cómo interviene el investigador. Hay dos tipos: observacionales, cuando el investigador está neutral y simplemente se limita a recoger los datos, o experimentales, que es cuando el investigador que forma parte del estudio manipula una de las variables, la variable independiente, para ver cómo esa manipulación causa un efecto en la variable dependiente. Entonces, esos son los experimentales. Según la planificación en la toma de datos, hay dos tipos también. Son la investigación prospectiva y la investigación retrospectiva. ¿Cuál es la prospectiva? La que se va recogiendo en la investigación conforme va ocurriendo esa investigación. O sea, se recogen los datos de primera mano y se recoge a través del tiempo. Básicamente los estudios prospectivos son los estudios de cohortes. Y en cambio los estudios retrospectivos son los estudios que se basan en hechos del pasado y normalmente se indaga sobre fuentes secundarias, sobre historias clínicas o sobre otra investigación que se haya hecho y se tienen ya los datos. O sea, el investigador no hace esa recogida de información. Obviamente, ¿cuál será mejor? Pues el estudio prospectivo. Los estudios experimentales todos son prospectivos y algunos observacionales también. Según cuántas ocasiones se miden las variables de estudio, estarían los transversales y los longitudinales. En los transversales se mide una sola vez. Se va al campo, se recoge la información, se sale y se analizan los resultados. Eso básicamente es lo que vamos a hacer con los estudios de ustedes. Los longitudinales, ¿cuáles son? Son los que en el tiempo se hacen más de una medición. A lo mejor se mide en un principio, después se mide a los 6 meses, se mide al año o el tiempo que dure la investigación. Es cuando se miden más de una vez las variables. Según la relación entre variables, son dos tipos también, descriptivos y analíticos. Los descriptivos es lo mismo que decíamos en el alcance, son los que no hay relación entre variables, sino que se va analizando cada variable por separado. Y los analíticos es cuando se asocian variables, es cuando se analizan y se asocian variables. Según los tipos de datos, es básicamente lo que es el enfoque. Son si hay datos cuantitativos o si hay datos cualitativos. Cuantitativos serían datos con variables indicadores cuantitativos propiamente dicho, y los cualitativos se basan básicamente en estudios fenomenológicos, como hemos dicho también cuando se expuso el enfoque cualitativo. Esos son los tipos de investigación. ¿Y cuáles son los diseños? ¿Y cuáles son los diseños? Y eso es lo que ustedes eso sí me gustaría que tomen nota porque eso sí no está en el documento. Hay algunas clasificaciones, pero básicamente los diseños de estudio son, basándonos en los tipos de investigación, tenemos dentro de los experimentales estaría el experimento puro, que es el ensayo clínico, que puede ser ensayo clínico o ensayo comunitario, el estudio, el diseño cuasi experimental, que eso ya los pondrán sus compañeros, y el estudio pre-experimental, el pre-experimento. Y dentro de los estudios observacionales, ¿qué otros diseños tenemos?
dentro de los estudios longitudinales tenemos el diseño de cohorte, el estudio de cohorte, y otro es el estudio de casos y controles, esos dos diseños, cohorte y casos y controles. Y dentro de los estudios transversales tendríamos el diseño descriptivo, que puede ser estudio de prevalencia, estudio de serie de casos, eso lo veremos en la próxima exposición, y también puede haber un estudio transversal correlacional o un estudio transversal explicativo. Esos serían los diseños, ¿ok? Entonces, miren, eso nos da una panorámica, un panorama que ustedes tienen que aplicar a sus proyectos que ya hemos revisado y hemos elegido. Entonces, tienen que ver con qué enfoque. Básicamente tiene que ser enfoque cuantitativo o en todo caso mixto, porque el cualitativo no lo vamos a emplear. ¿En qué nivel están? Y o sea, nivel o alcance. En un proyecto puede haber no solo un nivel, puede haber varios, puede ser descriptivo y correlacional, porque se describen las variables, pero además se va a describir una asociación, o puede ser descriptivo y explicativo, o también descriptivo, correlacional y explicativo, porque después nos damos cuenta que analizando las variables, pues llegamos a comprobar que hay una causa que produce un efecto. Entonces, eso tenemos, y también obviamente tenemos que decir si es un estudio observacional, si es un estudio analítico, si es un estudio prospectivo o retrospectivo, si es de corte transversal o no, porque eso es lo que va después en metodología, cuando se dice el apéndice que dice, o perdón, el ítem que dice tipo y diseño de investigación. Entonces ahí tenemos que poner qué tipo y diseño de investigación. ¿Está claro? Bueno, yo creo que ya no da tiempo de ver la otra presentación. Yo les sugiero, porque no nos podemos llevar 2 horas de clase con una sola presentación de un grupo. Esto es un repaso, les vuelvo a repetir, esto es un repaso, entonces tenemos que ser más concretos y no es lo que más se habla y al final pues como que quedan las cosas en el aire y no se concreta. Y ser capaz de hacer un resumen. Yo les sugiero, porque en la próxima exposición ya estamos en los diseños, estamos en los estudios descriptivos, estudios de prevalencia, o sea, los distintos estudios descriptivos de prevalencia, de caso, de ecológico, etc. Yo quiero que ustedes hagan ejemplos buscando algún artículo científico de ese estudio. O sea, para que de alguna manera, bueno, alguno de ustedes que le toque, que haga esa, como diríamos, esa exposición, diciendo, bueno, en este estudio, que es un estudio descriptivo de prevalencia, pues se hizo, el de prevalencia se hace de tal manera. Y ya ponen un ejemplo concreto. Lo mismo el de incidencia, lo mismo en los ecológicos, etc. O sea, busquen en la fase de datos algunos ejemplos para que seamos más concretos y repasemos de una manera más práctica los diseños de investigación. Lo mismo va a pasar con los estudios de cohorte, los de casos y controles y los estudios experimentales. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Está claro? Bueno, señores, Sí, doctora, entonces... Claro, pero sí me gustaría hacer una aclaración. Lo que sucedió con el tema del archivo que estaba en Teams es que nosotros repartimos la exposición el día sábado. Entonces sí estuvimos revisando la plataforma y todo eso, pero como no había ningún archivo... Sí, ahí están todos los archivos. Sí, pero o sea, el día sábado no estaba, entonces igual fue nuestra culpa por no revisar los otros días. Bueno, yo no sé, yo creo que el sábado ya lo puse yo ahí, yo lo puse inmediatamente, puedo ver el día que lo puse, no estoy segura porque incluso dejé ahí una información, un mensaje de que estaba ya la información, incluso
le mandé al presidente, le mandé la información de que ya estaba todo tanto en el aula como en Teams, porque inmediatamente yo dejo eso en Teams. Entonces, precisamente yo hago eso para facilitarles a ustedes. Hago incluso el resto de documentos para facilitarles que sea resumido. Claro que ustedes pueden complementarlo con otra información, pero la idea es que sea clara y se defina muy bien los diseños de cada uno que vamos a abordar en los próximos días, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos, que sea entendible, claro, preciso y conciso. Ok, entonces, señores, yo más tarde o mañana en la mañana les voy a poner la tarea de planteamiento del problema. También les voy a mandar, me dijo su representante, el señor Carlos David, que les envíe ya el esquema del protocolo de investigación para que ustedes tengan. Efectivamente les voy a mandar, y les voy a mandar en Teams, para que ustedes ya vean cómo tienen que hacer, y ya el planteamiento del problema, aunque es una tarea, después esa tarea la pasan al protocolo, porque es parte del protocolo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Como yo les dije, ustedes no vamos a tener el viernes clase, entonces dedíquense a hacer el planteamiento del problema. ¿De acuerdo? Doctora, esa Sí. tarea estará hasta el viernes. ¿Perdón? La tarea se sube, o sea, eso que lo El planteamiento del problema ustedes hagan. Vamos a tener una clase donde vamos a revisar los 8 planteamientos del problema. Una vez que se termine la exposición, bueno, yo aspiraba que hoy hiciéramos 2 grupos para que el próximo día, el próximo miércoles, ya termináramos la exposición y el viernes poder revisar el planteamiento del problema por si acaso hay que hacer alguna, diríamos, alguna corrección y ustedes puedan ya subirlo con la corrección correspondiente, pero desgraciadamente hoy día no hemos alcanzado. Quizás si ustedes son más, como les digo, más precisos, más concisos en sus exposiciones, podamos avanzar un poquito más. ¿Ok? Doctora, una pregunta. ¿El planteamiento tiene que llevar citas o es algo que nosotros generamos? Tiene que con llevar nuestras palabras? cita necesariamente. Ustedes tienen que ver los antecedentes de la investigación. Tienen qué es lo que van a investigar y qué antecedentes existe del tema que van a investigar. Entonces, necesariamente tiene que haber cita, a no ser que fuera un tema demasiado nuevo, que se conoce muy poco, pero los temas que hemos elegido no son temas que se conozcan tampoco. O sea, sí hay información en la literatura, en internet. ¿Ok? Entonces si tienen alguna duda respecto al tema, o sea, no es que ustedes tienen que subir inmediatamente la tarea, porque vamos a tener una clase dedicada al planteamiento del problema, entonces más que nada para revisar si está bien planteado y también los objetivos, que son muy importantes porque si no están bien elaborados los objetivos, después el marco teórico nos va a resultar más complejo buscar. Entonces tenemos que tener unos buenos objetivos. Entonces eso es lo que vamos a revisar en esa clase que se va a dedicar exclusivamente al planteamiento del problema. ¿Ok? Ya. ¿Algo más, por favor? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces nos veríamos el próximo miércoles. Aspiramos a que puedan exponer 3 temas y que quede uno. Bueno, pueden exponer 2 grupos. No sé si podrían exponer 3, mucho, pero pueden exponer 2 grupos, que quede uno. Y bueno, ya veremos cómo va saliendo el resto. ¿Ok? Ya. Bueno, señores, entonces, una vez que ya esté elegido el tema, dedíquense, ya ustedes pueden empezar a buscar información, porque no se olviden, no dejen de ver, de perder la perspectiva de que ustedes en el primer parcial tienen que tener ya el protocolo hecho.
Entonces, ya ustedes tienen que empezar a buscar literatura porque la parte del marco teórico es un poco más compleja. Entonces, son ustedes varias personas, organícense para buscar literatura. Primero hagan planteamiento del problema y después ya vayan buscando, haciendo carpetas para buscar lo que es marco teórico. Bueno, señores, muy bien. Entonces, nos veríamos el próximo miércoles y ya les estaré informando a través del aula virtual. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctor.